Muy bien. Buenos días con todos. Prosiguiendo con la ronda de exposiciones. Esta vez toca para el público en general una exposición de parte mía con respecto a exámenes radiológicos en gestantes. Quien le habla es el residente de radiología, Mirko Humberto Oye Flores. Vamos a empezar. Miren, eh, mm, lo importante ahora es conocer ya que existe radiación, ¿sí? Pero de diferentes tipos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hablar de dos tipos de radiación, la radiación ionizante y la no ionizante, ¿correcto? La radiación ionizante, por decirlo así, es una radiación, es energía, ¿correcto? Es energía que al pasar por nuestro cuerpo va a dejar, eh, va a dejar restos también de energía, por decirlo así. ¿Me dejo entender? Es radiación que al pasar por nuestro cuerpo va a dejarla con energía dentro, ¿ya? Esa energía puede generar cambios, ¿ya? Hasta ahí vamos a dejar. Va a generar unos cambios que pueden simplemente no llegar a mayor problema o generar ya mutaciones o destrucción incluso, ¿ya? Entonces, la energía de rayos X, voy a ayudarme con el puntero aquí. La energía por rayos X se produce a través de un cátodo, ¿correcto? Eso solamente es física, ¿ya? No voy a profundizar mucho. Son electrones dirigidos a alta velocidad que se estrellan contra un objetivo, una pared de molibdeno o de otro material, ¿ya? Esos electrones que llegan con tanta fuerza, ¿sí? Con tanta fuerza y son frenados, o sea, la energía con la que ellos viajan se sigue manteniendo ahí. Esa energía no para. Esa energía sale en forma de radiación, ¿ok? Un electrón es una partícula, ¿correcto? Al ir estrellado y chocar, esa parada va a generar va a generar una radiación. Esa radiación no es visible, ¿ya? Por eso es que se le dice rayos X. Son X porque no son visibles. Entonces, tenemos prácticamente, este es un tubo de rayos X, esta es prácticamente una recreación y este es el gran esquema. Los rayos X son disparados, por decirlo así, en base pues a un cambio de velocidad que ya les mencioné. Entonces, la radiación que va a salir, ¿sí? Va a ser dirigida hacia el paciente, ¿ya? Entonces, ahí vamos a hablar un poquito, vamos a usar unos términos. La exposición es el número de iones o prácticamente es la radiación, o sea, digamos así, la radiación que sale al ambiente va a generar una ionización. Ionización simplemente es la carga de partículas, nada más. Iones son partículas cargadas, ¿correcto? Entonces, la exposición, ¿sí? Es la radiación que sale y que deja partículas cargadas en el aire, ¿ya? En el ambiente. Esa es la exposición, ¿ya? No es otra cosa. Vamos a hablar de términos. La dosis es la cantidad de iones producidos por los rayos X, ojo, y absorbidos en la materia, ¿sí? Estamos hablando de rayos X que viajan a una materia y dejan energizados, ¿ya? A cierta materia. ¿Correcto? Esa es la dosis. La dosis efectiva, ¿ya? Estamos hablando es lo mismo, pero con materia viva, ¿ok? Estamos hablando de que ya yo estoy recibiendo radiación y esa radiación ya dejó una carga en mí. Me dejo entender, una carga en mí bueno, como les dije, puede generar o no un efecto biológico. Entonces, hablando de estos tres tipos de, estas terminologías, perdón, hablando de estas terminologías, nosotros ya podemos más o menos dar un poquito más de cabida, ¿ya? Abrir un poquito más la mente. La dosis, si bien es cierto, no solamente depende de quién la recibe, también depende de cuánto recibes. Me dejo entender, no es lo mismo ahorita que yo no estoy recibiendo nada, ahorita que me voy a hacer un montón de exámenes de rayos X, por ejemplo, me piden examen de abdomen, cerebro, tórax, etcétera, ¿ya? Entonces, hablemos de un término más, por eso lo estoy tocando aparte.
radiosensibilidad, ¿ya? Es la afectación mayor o menor de un tejido por las radiaciones ionizantes, ¿ya? La radiación ionizante, miren cómo estamos nosotros complementando, estamos redondeando todo, ¿ya? Los rayos X son radiación ionizante, radiación que deja cargada, una, por donde pasa deja carga, ¿ya? Entonces, muy bien, esa carga puede hacer o no hacer daño, ¿ok? Depende mucho de cuánto recibes y depende mucho del tejido que lo recibe. Hay tejido que es más sensible a dañarse que otro. En especial, ¿quiénes son los que más reciben daño? Los tejidos que están en constante regeneración, en constante actividad mitótica. ¿Ok? Actividad mitótica, ustedes ya saben de colegio, ya sabemos de colegio que es la diferenciación celular. Una célula se divide en dos se divide en cuatro se divide en ocho, se van generando, ¿ok? Es la manera en cómo la mitosis se va a generar, o sea, la mitosis es la manera en cómo se reproducen las células. Cuando una célula, un tejido, está en constante regeneración o está en actividad mitótica o está creciendo, ¿ya? Ahí es cuando es más sensible, según los últimos estudios. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, vamos a complicar un poquito más las cosas. No es que solamente depende de la dosis y depende de qué tejido. Algunas respuestas se pueden dar después de meses o años incluso. Mientras que hay respuestas que son, respuestas que son mucho más, o sea, en una semana se pueden dar incluso en el mismo día, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña, me gusta hacer a veces pequeños ejemplos. Si ahorita yo salgo con el calor de Lima, la luz también es radiación, por si acaso. Ya es radiación que puedo ver. Los rayos X no los puedo ver, pero la luz también es radiación. Con este sol que está haciendo, este calor súper, yo ahorita salgo, me quedo ahí 2 horas parado, en pleno Alfonso Ugarte, ¿sí? Sin mucha, o sea, solamente con mi polo corto, con mis manos extendidas y mi cara hacia el sol. 2 horas. Para la noche, muy probablemente mi cara esté enrojecida, mis brazos también estén enrojecidos y me estén doliendo. Puede que incluso yo tenga una quemadura de bajo grado, pero la tenga. ¿Ok? Esa es la radiación que dejó carga, o por decirlo, cambios en mi cuerpo. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí. Ahora, vamos a pasar ese ejemplo a los rayos X. ¿Ya? Los rayos X son, o sea, son más dañinos en tejidos que están creciendo, en tejidos que se están reproduciendo. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, yo, si me siguen de puntero, pues eh, la mitosis prácticamente consiste en generar dos células hijas idénticas a la célula madre. Ese es el concepto, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa cuando algo en ese proceso se daña o sale mal? Puede haber o una destrucción o simplemente esas células mueren, o puede haber una mutación. ¿Y la mutación en qué produce? Cáncer. Cáncer. ¿Por qué? La mutación, olvídense un poco de lo que estamos viendo en las películas de Marvel y todo eso, ¿no? De que vamos a salir con superpoderes. No. Las mutaciones son malas. No, o sea, o generan un cáncer o generan una destrucción. ¿Ya? Las dosis que se está viendo. Ahora, vamos a hablar de dosis. Como les dije al inicio, la dosis es muy, o sea, esto también depende mucho de la dosis. Y la dosis, ¿en qué se mide? Ya, la dosis se mide en sieverts. Más que nada, lo he visto, o sea, hay muchas nomenclaturas, ¿ok? Pero vamos a tomar solamente esta, el ciber. Un ciber es como que, un ciber es como 100 REMs, ¿ya? Vamos a tomar solamente esta parte de aquí, por favor. Acuérdense bien. Un ciber es 100 REMs y un gray es 100, es 1000 milisieverts. Más o menos así, ¿ya? O sea, 1000 ciebers hacen un gray. 100 ciebers hacen, perdón, 100 REMs hacen un ciber. Y 1000 ciebers hacen un gray. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos visto que los estudios que se han hecho, ya en animales sobre todo, en animales para cuantificar las dosis dañinas, se han hecho en REMS, en CIBER y en GRACE, ¿ya? Entonces, vamos a hablar así. Ahora, ¿se acuerdan lo que hemos hablado al inicio, ya? La radiación es dañina en personas que tienen, en personas que están generando, ¿sí? En personas que están generando, pues,
están teniendo tejido en crecimiento. No es ajeno a esto, no es ajeno a esto una persona que tiene un ser viviente, un nuevo ser en su interior. No está ajeno a esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que puedo tomar un muy buen ejemplo aquí, ¿ya? Personas que tienen un embarazo, personas que están embarazadas, no es que ellas corran el riesgo. Quien lo corre, y si es que alguien lo corre, es el nuevo ser, porque está en está en constante crecimiento. Ustedes saben de que hay una evolución dentro de la madre en los 9 meses, ¿sí? Entonces, esas células poco a poco van multiplicándose y van creciendo hasta organizarse y generar órganos, tejidos, sistemas que se van complementando, ¿de acuerdo? Entonces, a todo esto, lo que yo les quiero dar a entender es de que los estudios que se han dirigido últimamente hablan de que dosis peligrosas para personas embarazadas son a partir de 15 rats. ¿Me dejo entender? ¿Se acuerdan lo que yo les mencioné? 100 rats hacen un ciber. ¿Se acuerdan? Aquí estaban 100 rats o 100 rems hacen un ciber. Y 100 y 1000 milisieverts, estamos hablando de que hacen un grain, ¿ya? Entonces, eso solamente quiero hablar, ¿ya? De que los estudios requieren una dosis, o sea, una dosis, por decirlo así, si yo solamente requiero 15 RAS para dañar a un feto, ¿ya? Un ciber, de todas maneras, lo pasa. ¿Me dejo entender? Eso es más o menos lo que quiero dar a entender. Pero no es que la radiación sea demasiado, hay que tenerle un miedo tremendo. Les explico. Acá dice algo muy claro. Si la exploración de rayos X afecta al abdomen, las dosis fetales, solamente, o sea, las dosis fetales van a ser de 1 a 4. Me dejo entender que, vamos a suponer, una señora necesita con urgencia una radiografía de abdomen o de tórax, ¿ya? La dosis está por debajo de lo peligroso. Eso es a lo que voy, ¿ya? Otra vez, incluso si son estudios un poco más fuertes, como una fluoroscopía, ya que es una imagen seriada de rayos X, que son como disparar varias veces rayos X en una persona, la cantidad, la cantidad es de 1 a 4, mientras que yo lo permitido tengo hasta 15. Con eso no quiero decir que vamos a abusar. La idea de esta exposición es informar al paciente, ¿ya? Entonces, si la exploración no incluye el abdomen, la dosis fetal es muy pequeña. ¿Eso qué quiere decir? Una persona, vamos a suponer una madre, ya está gestando, tuvo un golpe en la cabeza y queremos nosotros confirmar de que tenga con rayos X, queremos confirmar de que tenga una fractura en cabeza, ¿sí? Entonces podemos sacarle una placa de rayos X. Lo que nos dice la literatura, lo que nos dice la teoría, es de que sí se le puede sacar, ¿ya? Se puede sacar. Si es que el cuerpo irradiado, la parte del cuerpo irradiado, no es el abdomen, la dosis incluso para el feto va a ser mucho menor todavía. ¿Me dejo entender? La dosis para el feto va a ser mucho menor. ¿Cuándo la dosis para el feto es mayor? Cuando la parte irradiada incluye el abdomen. Incluso si la parte irradiada incluye el abdomen, estaríamos hablando de una exposición de 1 a 4 RADs, ¿sí? Cuando hablamos de dosis peligrosas desde los 15 RADs. O sea, la cantidad de radiación es menor, ¿sí? Por eso es que las madres no deben preocuparse tanto. He visto, al menos yo en la carrera hemos visto de que existe hasta pánico incluso, ¿no? De que no, de que los rayos X son, o sea, ya prácticamente tu hijo va a nacer mal, que esto, que el otro. No, ¿ok? Si bien es cierto, sí se ha comprobado en estudios se ha comprobado de que sí pueden haber anomalías atribuibles a la radiación, ¿correcto? Se está estableciendo un punto de corte a partir de la cual, si es para abajo, no hay mayor peligro, no hay mayor peligro. Incluso estamos siendo ahora más específicos explicando lo siguiente. Si es que la persona, la madre, irradia una parte del cuerpo que no es el abdomen, aún así la radiación incluso va a ser mucho más baja para el feto, ¿ya?
Vamos a tocar otro tema ahora mismo muy importante. En términos generales, se habla de evidencia de riesgo aumentado de anomalías fetales, tales como retardo mental, restricción de crecimiento o pérdida del embarazo a consecuencia de dosis de radiación ionizante, que pueden ser incluso de 5 rads, ¿ok? Eso sí se ha visto en algunos casos, todavía no es algo estandarizado, ¿ya? Si estamos hablando de que en 15 rads, en 15 rats. Ya estamos hablando de peligros mayores, ¿ya? Se ha visto algunos que todavía no son atribuibles, no son atribuibles todavía, que se ha visto de que puede haber un aborto por una radiación ionizante de 5, ¿ya? Pero incluso ahí, ¿ya? Las dosis que se usan en un abdomen son menores, me dejo entender. Y tenemos que ver no solamente la dosis, tenemos que ver la etapa en la que se pone, en la que se irradia a la paciente. Por ejemplo, si estamos hablando, si nosotros hablamos de las primeras 2 semanas del desarrollo embrionario, ¿ya? Si hablamos de las primeras 2 semanas, este, hablamos de 10 a 20 REM, o sea, más que nada la dosis van a variar un poquito acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que el límite aproximado era de 15? ¿Ya? Esto se cumple prácticamente en la etapa implant, o sea, en las primeras semanas, hasta las 3 a 8 semanas incluso, ¿ya? El riesgo de daño al feto depende de 3 factores principales: la dosis absorbida, la distribución de esta en el tiempo y la edad gestacional. Entonces, por eso es que se han hecho estudios para diferenciarlos en cada etapa del embarazo. Mientras que después de la etapa, después de las 25 semanas, o sea, estos estudios se han hecho en las 3 fases, ¿ya? En las primeras 2 semanas, de la 3 a la 8 y de la 9 hasta la 25. ¿Me dejo entender? Entonces, en todos estos se ha dado cuenta más o menos de que pues el límite es 20, 20 y 20, ¿ok? Sí, se ha visto también, y por eso lo pongo acá, es muy importante, que se ha visto que en algunos casos no se ha atribuido todavía, ¿ya? Pero se puede dar, no hay, o sea, se puede ver que en algunos casos, cuando se ha irradiado a 5, que han sido pocos, ha habido abortos, ¿ya? Eso todavía está en constante estudio, ¿ya? Y obviamente que los estudios no se están haciendo en humanos, se están haciendo en animales, ¿correcto? Entonces, más que nada es para establecer un punto de corte de que, otra vez, ¿ya? Cuando se habla de rayos X que afecten al abdomen, ¿ya? Más que nada, la dosis de radiación es no más de 4, no más de 4. Incluso si la región irradiada es fuera de abdomen, es mucho menor todavía, por lo que no debería haber problemas. Si es que solamente una dosis, claro, ¿ya? Nosotros tenemos profesionales llamados radiólogos y tecnólogos en radiología. Es por eso que ustedes, cuando están embarazadas, tienen todo, o sea, ahí siempre hay un letrero que dice: si está embarazado o piensa estarlo, avisar al tecnólogo o al médico radiólogo, porque nosotros ya tenemos que ver la dosis. ¿Me dejo entender? Y lo bueno es que cada vez se habla, o sea, las máquinas de rayos X que salen al mercado cada vez son más inocuos. ¿Me dejo entender? ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente cada año que salen requieren para la misma calidad de imagen menos radiación. ¿Me dejo entender? O sea, tenemos esa ventaja. Miren ustedes, por ejemplo, esta dosis es en REM, por ejemplo, solamente una radiografía convencional, aproximadamente una radiografía en 1993 requería una dosis de 2,6 REM. ¿Sí? Acuérdense que nuestro punto de corte más o menos iba en 4 o 5, ¿correcto? Y ya para 1998 estaba en 1,4, ¿correcto? Entonces, al menos en rayos X, las cuestiones están bajando bastante. Los exámenes bajan bastante el requerimiento de radiación. Pero para tomografía todavía requerimos un poco más de dosis. No sé si, a ver, aquí por ejemplo, para una tomografía de abdomen, para 93 más o menos era de 49 rem, ¿sí? De todas maneras era dañino para el bebé. En el 98 no ha variado mucho todavía, ¿sí? Entonces, pero ahora, para esta última generación, que estamos hablando ya desde los 2010 para adelante, ¿ya? La dosis es cada vez menos.
Entonces, hablamos de que ya para las tomografías sí hay que tener todavía hay que tener un poco más de cuidado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía están aumentadas, o sea, la dosis del paciente más o menos van de 7 a 21 miligrays. ¿Se acuerdan cuántos ciber eran un gray? ¿Se acuerdan? 1000 cievers eran un gray, ¿sí? A ver, por ejemplo, si esto lo pasamos más o menos serían 7 cievers. Y 7 cievers sí es bastante todavía. Son más de 100 rem de todavía. Entonces, todavía, eh, ¿cómo era? ¿Dónde estaba? Perdón, acá me estoy perdiendo allá. Claro, claro, sabemos que 100 mil ciber, un milisievert, un ciber, perdón, es como un miligray. Un ciber es como un miligray acá. Lo tenemos aquí si lo pasamos. Y de todas maneras, un ciber es más de 100 rems. Así que todavía estamos ahí. Con la tomografía todavía tenemos que poner limitaciones. ¿Ya? Entonces, ahora hablemos un poquito de la energía no ionizante. ¿Ok? Eso sí es muy importante para el público. La energía no ionizante es la energía que prácticamente no deja carga cuando pasa ¿cómo se llama? No deja cargas, o sea, no deja ionizaciones, no deja partículas cargadas en el cuerpo humano cuando pasan por ella, por decirlo así. Por ejemplo, las ondas de radio, ¿sí? La ecografía. La ecografía usa ondas de radio, perdón, y no hace mayor daño. Otro que también usa pulsos de radiofrecuencia es la resonancia magnética. Es por eso que ya muchas veces la alternativa en embarazadas, por ejemplo, es una resonancia. En una persona que no está gestando, puede aplicarse una tomografía para descartar una complicación de apendicitis, como un absceso o un plastrón. En una persona embarazada, tenemos que optar por radiación no ionizante. O sea, los rayos X no van a ayudar mucho ahí para ver una complicación de apendicitis. Ayudaría una tomografía, pero esto está fuera como por lo que ya hemos hablado, está fuera de tema. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos la energía no ionizante? La ecografía y la resonancia magnética, ¿sí? Entonces, más que nada, esos son, o sea, el problema aquí en Perú que tenemos es que, bueno, la ecografía es mucho más, confiable, me refiero mucho más, no, confiable no, perdón, sí es confiable, las dos son confiables, pero, la ecografía está mucho más al alcance de la mano de uno. La resonancia todavía no es tanto así, ¿correcto? Entonces, es ya parte del médico y que usted converse con su médico y le explique, que tenga confianza con él, ¿ya? Que tenga confianza y le explique. O sea, me siento así y estoy embarazada, tengo tantos meses, ¿ya? Eso es muy importante. Ya hemos visto que por etapas también puede darse, ¿sí? Y más que nada el médico ya va a establecer, ¿no? ¿Cuál es el mejor examen para usted? Por último, un examen de rayos X, uno solo, no va a ser un mayor problema porque cada vez los rayos X, al menos lo que quiero dar a entender es que, por último, si bien es cierto, los exámenes de rayos X usan radiación, la radiación cada vez es más baja. Y si usted conversa adecuadamente y le explica el tema a su médico, a su tecnólogo médico y a su médico radiólogo, entonces ellos pueden establecer ciertos parámetros en los cuales el examen pueda ser viable sin hacerle daño ni a usted ni a su pequeño. ¿Sí? Aparte de que hay otras alternativas, como la ecografía y la resonancia magnética. Aquí hay una serie de sugerencias que pensaba que bueno, que les puede interesar a ustedes, ¿sí? De todas maneras, existe, y esta parte es muy importante, esta es como una conclusión última, hay que explicarle a la madre que en todo embarazo existe una probabilidad calculada en poblaciones de aborto, malformaciones congénitas, enfermedades genéticas y restricción al crecimiento, ¿ya? Independientemente de la radiación o de no, porque si ustedes ya consultan a otros especialistas, les pueden decir de que también hay muchos factores que pueden condicionar, incluso si la madre o el padre no han tenido problemas o antecedentes, puede haber mutaciones de novo, como se le dice, ¿no? Que son casi aleatorias, ¿sí? Es muy importante conocer eso y educarse en eso también, ¿correcto?
Les he mencionado entonces los principales efectos que puede presionar, que puede generar en el feto y pues espero que con esto haya sensibilizado un poco más a la población y me despido con unas palabras. A la radiación no hay que tenerle pánico, pero sí hay que respetarla. ¿Sí? Eso es todo. Muchísimas gracias.